Buenos días, buenas tardes, buenas noches, desde aquí, desde Madrid. Gracias por escucharnos. Bueno, pues hoy vamos a hacer este webinar desde ALDE Business School, que bueno, pues está teniendo bastante buena acogida en las ediciones anteriores y bueno, con los diferentes MBA dirigidos a la dirección de proyecto. Bueno, lo primero que quería preguntaros es que, ¿qué creéis, qué ventajas aporta el PMI? Lo que es la metodología, una metodología de dirección de proyectos que se aplica hoy en día a los principales proyectos a nivel mundial. Si queréis, podéis ir poniendo en las preguntas cosas que creéis qué ventajas aporta el PMI y bueno, según me las vayáis comentando, escribiendo vosotros, os vamos comentándolas. Yo también voy a poner algunas por ahí, como por ejemplo prestigio, reconocimiento, posicionamiento, conocimiento, un idioma común, ya hablaremos de esto, una metodología de trabajo, unas pautas de trabajo y luego por otro aspecto, pues tener más ofertas, mejores ofertas, ampliar sectores, mejorar el beneficio, mejorar el rendimiento, ahorrar tiempo y bueno, ¿qué más? Bueno, Jorge nos dice competitividad, preparación, Ladies nos dice procesos, bueno, también, ¿sí? Todas estas cosas, pues bueno, son ventajas. Es decir, esto, pues bueno, pues empieza bien, ¿no? Esto parece que esto del PMI, de tener una metodología de trabajo y encima estar certificado como PMP, pues hombre, todo esto que estamos poniendo aquí, pues suena bastante bien. No, yo no veo nada que suene mal. Organización, nos dice Jonathan. Sí, también, perfecto. Bueno, además de todo esto, pues bueno, el código ético. Esto hoy en día es importantísimo. El tema del código ético, el tema del compliance, hoy en día no vale hacer los negocios, sino hay que hacerlos bien, y hay que hacerlos bien éticamente. Estamos viendo en muchísimas prácticamente a diario, pues temas de ética, de cómo se aprovecha la gente de la mala, de no tener un código ético acorde a los estándares que pide la sociedad hoy en día. La sociedad y, ya os adelanto, las leyes, las legislaciones y las regulaciones jurídicas de muchos países. ¿Vale? Bueno, también tiene las ventajas que te aporta de que te evita conflicto de intereses. Muchas veces en nuestra propia vida tenemos conflicto de intereses y eso es una de las cosas que la metodología del PMI te enseña y te encauza a tener que decir a veces no a ciertas cosas porque entras en conflicto de intereses, pues intereses familiares, intereses económicos, intereses de empresas. Bueno, pues eso es uno de los temas que hay que tener en cuenta hoy en día. Bueno, ¿qué es un proyecto? Un proyecto ya viene del tema de los romanos, de hecho la palabra proyecto ya viene del latín que se hablaba en Roma, que es un conjunto de actividades que se encuentran interrelacionadas y coordinadas. Es durante un tiempo limitado y es para conseguir un resultado. Allá abajo os pongo lo que en inglés se pone el PMI, es el proyecto, bueno, un inglés bastante fácil, yo creo que lo entendemos todos, es algo que temporal, los proyectos son temporales, es decir, que no es una rutina, es un proyecto tiene un inicio y un fin, ¿vale? El proyecto es único y bueno, pues se define tiene un principio, un fin y se define pues alcance y recursos. Y otra cosa que se diferencia mucho con lo que es una operación, que hay gente que lo confunde. Un proyecto es único, no es una rutina. Una rutina es operación. Lo que estamos repitiendo muchas veces, lo mismo, eso son operaciones, no son proyectos. ¿Vale? Bueno, entonces, ¿qué puede ser un proyecto? Bueno, pues un proyecto puede ser, por ejemplo, fabricar esto, una refinería. También puede ser, pues, una herramienta informática.
bueno, pues programar una herramienta informática. También puede ser, pues, una implantación de una nueva ley, es decir, un servicio jurídico de un gobierno, pues implanta una nueva ley. Pues eso es un proyecto. También puede ser una investigación para una nueva vacuna. Eso pues lleva a su inicio, su planificación, su ejecución, su control, su cierre, sus riesgos, las distintas etapas de un proyecto que vamos a ver luego una por una, ¿vale? Expandir una empresa por nuevos mercados y a nuevos productos. Es un proyecto, puede ser de marketing, puede ser de ventas, pero bueno, no deja de ser un proyecto. Un disco, crear un disco, bueno, un CD de música, un grupo de música, pues eso también puede ser un proyecto. Un equipo de fútbol, también es un proyecto. Y entonces, ¿qué creéis que tienen todos estos tipos de proyectos, ¿no? Pues siempre tiene que haber, digamos, alguien que sea el director. Entonces, pues bueno, ahí es donde entra la figura del director de proyecto. La figura del director de proyectos es fundamental para los proyectos. Es el que tiene la batuta y el que da las pautas al resto del equipo de cómo se tienen que hacer las cosas, en qué lugar se tienen que hacer las cosas, en qué timing se tienen que hacer las cosas, con qué costes se tienen que hacer las cosas, con qué riesgos se tienen que hacer las cosas y todos los demás procesos que tenemos dentro de ahí. Entonces, hombre, estaréis de acuerdo conmigo que por lo menos, bueno, pues tiene que estar organizado, es decir, esto no vale decir, pues bueno, hoy pienso esto, mañana pienso aquello, esto hoy voy a hacerlo de esta manera, esto voy a hacerlo mañana de la siguiente manera, pues bueno, entendemos que bueno, pues tiene que haber una metodología de trabajo, ¿vale? Hombre, pues si esa metodología de trabajo está contrastada, reconocida y acreditada, pues más que mejor, ¿no? Entonces, pues bueno, ¿qué responsabilidades o qué aspectos tiene que tener el director del proyecto? Pues, desde luego, tiene que disponer de unas habilidades técnicas, unas habilidades directivas y unas habilidades de gestión. Ahora, os voy a poner una serie de slides ahora para que entendáis esto un poco. Pero primeramente, lo que quiero comentaros es que la dirección de proyectos no es una ciencia exacta. Las ciencias exactas son las matemáticas, las físicas y las químicas, donde 2 y 2 son 4 y punto, te guste o no te guste. No puedes decir que 2 y 2 son 5. No. Las ciencias exactas son lo que tienen. La dirección de proyectos no es una ciencia exacta. Es decir, lo que vale para Jonathan, pues a lo mejor para Leire no le vale. Lo que le vale a Jorge Humberto, pues a Andrés, pues no le vale. Lo que vale en el país donde viva Héctor, pues por un tema fiscal o por un tema de lo que sea, donde está Eduardo Antonio, pues no le vale. ¿Por qué? Porque las regulaciones son distintas en los países, hay muchos ambientes externos a los productos, los clientes son distintos. Entonces, pues bueno, esto es lo que tenemos. Entonces, esto viene a cuento de esto que os quiero contar ahora. ¿Dónde cogemos las capacidades técnicas? Hombre, pues normalmente, esto ya os insisto, que no es una ciencia exacta, son las que adquirimos en las universidades, son nuestros conocimientos técnicos. Yo que soy ingeniero, pues en el tema de el teorema, la ley de los teoremas de Bernoulli, las leyes de la termodinámica, las integrales, las derivadas, todo el cálculo de estructuras, el código, la matriz de Moore para los cálculos de estructuras. Eso normalmente se adquiere en las universidades. Luego, tenemos también que tener habilidades directivas. Pues bueno, eso es lo que normalmente se adquiere en las business schools. Bueno, pues un programa de MBA, un programa PDD, que es un programa de desarrollo de directivos. Ya digo que normalmente la gran mayoría de la gente, cuando quiere capacitarse directivamente, va a una business school. Y las capacidades de gestión de proyecto normalmente se adquieren acreditándose en Project Management. Ahí os pongo las tres principales a nivel mundial. La primera, y bueno, como suelen decir los americanos, far away de la segunda, es el PMI, que es el Project Management Institute, que tiene la sede central en Filadelfia, en Pensilvania.
La segunda es Price2, que es el Price2 es una certificación de ámbito sajón, está muy ligada al Reino Unido y todo lo que es la Commonwealth, vamos a llamarlo así. El ITMA, que el ITMA es una certificación europea, es muy similar al PMI, muy complementaria. Las tres son muy complementarias una con otra, no es que hay una guerra abierta entre las tres certificaciones, sino son más bien por ámbito de influencia geopolítica, vamos a decirlo. ¿Vale? La que se usa. Y bueno, entonces, ¿por qué es importante esto? ¿Creéis que es tan importante esto de la dirección de proyectos? Pues mira, aquí os pongo este dato. De las mejores business schools a nivel mundial, todas ellas van a incorporar un módulo en dirección de proyectos, en Project Management, en un plazo no superior a 5 años. Esto es un dato real, es decir, la dirección de proyectos es parte de los mejores, es parte o es un módulo en los mejores MBAs que se están implantando pues a nivel mundial, pues los tienen, empiezan a hablar de qué son las habilidades de un director de proyecto como director del equipo y todo este tipo de cosas que vamos a hablar hoy por la tarde. Bueno, eso es lo que os cuento, porque las habilidades del director tiene que ser ¿quién me equivoqué? Bueno, pues tiene que, sobre todo, saber comunicarse con su equipo, ¿vale? Y bueno, y diréis, ¿qué es esto de equipo? Y decir, ¿qué equipo? Bueno, pues el equipo, bueno, pues el equipo puede ser esto, puede ser un equipo de rugby, en este caso. Esto es la realidad que yo me estoy topando hoy en día. Esto puede ser un equipo mío de gente. Pues tengo gente, pues, europea, tengo gente africana, tengo gente de Sudamérica, mucha de Sudamérica, sobre todo del sector del oil and gas, que tengo muchísima. Tengo gente del Middle East. Mi empresa es 40% una empresa japonesa, siendo una empresa española, otro 60% español. Bueno, pues de nacionalidades podemos tener diversas y esto es la realidad que me topo yo hoy en día dirigiendo los proyectos que tenemos en el sector del oil and gas. Pues bueno, pues tengo equipos, tengo gente dentro de mi propio equipo que del más joven al más viejo se llevan 50 años. Pues hombre, esto hay que saber manejarlo, es decir, no puedes tratar a un miembro del equipo que tiene 25 años de la misma manera que se le trata a uno de 70, es decir, cada uno pues bueno, tiene su rol, tiene su historia, tienes que saber tratar a un equipo, ¿vale? Esto también es una realidad hoy en día. Yo soy empresa española, en la actualidad una empresa norteamericana me está llevando parte de la ingeniería, el 40% de mi empresa es una ingeniería japonesa, lo estoy teniendo que montar, por ejemplo, en un país centroeuropeo, que es Bélgica, y la mano de obra me viene de Portugal, me viene de Polonia, me viene de Alemania, es decir, tengo 4 oficinas por ahí, tengo la oficina del cliente que ahora está en Corea. Esto es la realidad que me encuentro hoy en día. Pues, son equipos y oficinas totalmente descentralizadas. Y, por ejemplo, os voy a poner un ejemplo de cómo hoy en día hay que trabajar en equipo. Este es un caso real que se dio con estas dos marcas de coches, Toyota y BMW. Dos culturas totalmente distintas, una germánica, muy, vamos a llamar, muy europea, muy cuadriculada, y otra, Toyota, número 1 a nivel mundial en coches, y se han juntado pues para hacer carrocerías únicas entre las dos marcas. Bueno, pues esto fue lo que nadie a nivel mundial nunca había llegado a un acuerdo de una empresa alemana con una empresa japonesa. Aquí tienes el resultado. El director general de Toyota dándose la mano con el director general de BMW. Entonces, ellos tenían una guerra interna y entonces pues decidieron no pelearse, crear un equipo, crear una metodología, bajo una metodología de dirección de proyectos, y lo que hicieron fue, pues, a través de joint venture, de empresas temporales, pues unificar a todos y cada uno de los
suministradores que tenían para que les suministrasen a los dos con las mismas características. Pues unificaron a Bosch, que hace baterías, hace centralitas eléctricas, Valeo, que hace temas de iluminación, los limpia parabrisas, Pirelli, que hace neumáticos, Pioneer, que hace equipos de música y equipos de geoposicionamiento, y bueno, todo el tema de alarmas y todo esto, pues todo esto lo unificaron para las dos empresas. Y de hecho, una de las cosas que también, bueno, medio unificaron también fue tener más o menos, aquí lo tenéis, pues una presencia más o menos similar entre los dos servicios donde venden los coches. Y de hecho, pues bueno, lo que hicieron también fueron unir en ese equipo, montar en ese equipo, también aguas abajo de la cadena, llegaron pues hasta meter hasta empresas que vendían gasolina como propias partners del propio negocio de la cadena de valor de lo que es el proyecto común que tenían Toyota y BMW. Bueno, entonces, ¿qué responsabilidad tiene un director de proyecto en todo esto? Pues la responsabilidad que tiene es, por un lado, tiene directivas, tiene responsabilidades directivas, él es el director del proyecto, es el que tiene dar las instrucciones necesarias al resto del equipo, tiene responsabilidades legales, hoy en día el director del proyecto tiene firma legal en muchos países y así está reconocido, y es un documento oficial que, bueno, para no lleguéis ninguno a esas extremidades, pero bueno, se tiene el tema de juzgados y el tema de leyes, pues bueno, tiene responsabilidad penal. Bueno, ¿qué decir de las responsabilidades éticas? Las tiene todas, es decir, un director de proyecto se puede cargar la buena imagen de una empresa con la ejecución de un mal proyecto. También hoy en día, pues, tiene responsabilidades de medio ambiente, es decir, esto es un tema que hoy en día está, bueno, más que se gastan auténticos millones de euros en los proyectos que yo manejo en el tema medioambiental. Uno de los que hice, una refinería en España, en el norte de España, un proyecto de 810 millones de euros, era la ampliación de una refinería, 25 se dedicaron a medio ambiente, 25 millones de euros. Eso, bueno, es un buen número, ¿eh? Son cifras que hay que hacérselas mirar, ¿eh? Esto ya no es una cosa que era residual y tal, eso es un tema principal y excluyente para que muchas ofertas que se presentaban de las empresas se admitan o no se admitan. Bueno, entonces, ¿qué hace un director de proyecto? Pues lo que hace un director de proyectos es gestionar el proyecto en sí, todo lo que es la globalidad. Para eso ya existen metodologías de trabajo. Nosotros la que utilizamos en los másteres de Business School es la del PMI. PMI es el número uno a nivel mundial. Hay más de casi 850.000 personas que están acreditadas bajo esta metodología. Es una metodología contrastada, es una metodología de éxito, si está bien aplicada, y tiene un reconocimiento a nivel mundial. Todas las pautas recogidas que hacen referencia a esta tecnología están en el libro, en el PMI Book. Supongo que, bueno, alguno de vosotros, pues, la gran mayoría, conocéis este libro o habéis oído hablar del libro, ¿vale? Héctor, mira, nos hace una pregunta ahora de que dice, si quiero saber si es necesario tener experiencia práctica para ser director del proyecto. Pues sí. De hecho, para acreditarte, luego voy a poner, hay una slide que lo tengo ahí todo. Ya os pondré, no te preocupes, Héctor, aguanta unos minutos más que en breve ya te pongo la slide de los requisitos que pide el PMI Book, bueno, el PMI, para poder examinarse como PMP, que es la acreditación, vamos a decir que es el carnet de conducir. El carnet que te muestra como PMP, que es Project Management Professional, ¿vale? Entonces, ¿cuál es la metodología del PMI?
Pues bueno, el PMI divide un proyecto en fases. Pues bueno, pues hay en 5 fases. Una primera fase de inicio, una segunda fase de planificación, otra tercera fase de ejecución, otra cuarta fase de control y una quinta fase de cierre. Bueno, y esto es en esa dirección. Veis que las flechas, menos una, todas tienen una sola dirección. Entonces, ¿qué pasa cuando hacemos, en la cuarta fase, cuando hacemos el control? Si es bueno, va a cierre. Si el control es malo y hay que repetir las cosas, pues primero hay que replanificarlas y luego hay que volver para atrás y ejecutarlas. Y digamos, ese es un bucle. Planificación, ejecución, control. Es un pasa no pasa. ¿Están bien? Las cerramos. ¿No están bien? Volvemos a replanificar las acciones correctivas y las ejecutamos. Por eso de control hay 2 flechas para atrás que tienen, que es la roja y la amarilla, las veréis ahí. Y bueno, eso por un lado, lo que son las fases de un proyecto. En estas slides veis un poco lo que es el tiempo con las fases del proyecto. Pues bueno, en el inicio, al principio, obviamente, pues es lo que más manda. Según va avanzando el tiempo del proyecto, que va desde inicio a fin, que es el eje horizontal que veis ahí, pues luego van los grupos, lo que hay que hacer en planificación. El siguiente en ejecución, veis que el grupo de procesos de control está más balanceado, es decir, siempre el control no es que sea una fase cuando se acaba, sino el control es una fase que está integrada, parte muy poco en el principio, bueno, pero ya se empieza, parte en planificación, parte en ejecución, parte en la propia parte de monitoreo en control y en cierre ya pues muy poco. Y luego los procesos de cierre van al final, ¿vale? Esas son digamos, las campanas que representarían el tiempo con los procesos. Y luego, por otro lado, tenemos lo que son las áreas de conocimiento. Las áreas de conocimiento, la metodología de PMI, pues ahí os las pongo. Bueno, están en inglés, bueno, es un inglés muy fácil, no creo que tengáis problemas para nada. La integración, el alcance, el tiempo, el coste, la calidad, las comunicaciones, los riesgos, los recursos humanos, las compras y los stakeholders o los interesados. Entonces, si cogemos una matriz y por un lado ponemos las fases de un proyecto y por otro lado ponemos las áreas de conocimiento, al final lo que nos queda es esto. Esto van a ser varias slides porque son amplias, no puedo meterlo todo en uno, sino quedaría muy pequeño y no quedaría correcto para que lo pudieseis ver. Pues ahí tenemos lo que es en la integración, lo que tengo, que es el capítulo 4 del libro del PMU, pues lo que hay que hacer. El 4.1, desarrollar el acta de constitución, eso se hacen en el inicio. La planificación tiene el 4.2, la ejecución el 4.3 y en el monitoring and control tiene el 4.4 y el 4.5 y para el cierre el 4.6. Y eso pues son digamos, las fases, los grupos que hay que hacer, que son, al final son 47, los vamos a ir viendo un poco a poco ahora, que hay que hacer según la metodología del PMI. Hay unos que te dicen integración, el 5 es el alcance, el 6 es el tiempo, pues en el tiempo pues te dice, pues en el inicio no hay que hacer nada, en planificación pues hay que planificar el alcance, hay que definir las actividades, 6.2, hay que secuenciarlas, 6.3, hay que estimar recursos, 6.4. Una vez que estimas los recursos, estimas las duraciones. El 6, pues desarrollar el schedule, la programación en sí. Sin embargo, cuando estás en los procesos de ejecución, pues no tienen, en el área de tiempo no tienes que hacer nada, pero sí en el monitoring and control sí tienes que hacer, que es controlarlo, ¿vale? Si pasamos al coste, pues bueno, esos son los procesos de trabajo que te indica el PMI. Y luego está pues, calidad, los recursos humanos, las comunicaciones, los riesgos, las compras y los stakeholders.
Esos son, voy a volver para atrás a las 3 slides para que les veáis un poco, bueno, pues esto es lo que el PMBOK dice, es la matriz del PMBOK teniendo en cuenta los procesos y las áreas de conocimiento, ¿vale? A ver, tengo aquí Erwin que nos dice cómo, que nos preguntó ¿no? No, y Erwin nos pregunta, cuando un director del proyecto renuncia a un proyecto en plena ejecución por intereses personales, como mejor pago a otro proyecto, esto queda a medias la pregunta. ¿Cómo queda su credibilidad? Bueno, pues, bueno, depende. El tema de las salidas profesionales en las empresas hay que prepararlas. Hombre, desde luego, si la empresa no queda contento contigo y la dejas colgada, pues hombre, ya sabéis que hoy en día la distancia más larga es un clic en las redes sociales. LinkedIn, que es la red social profesional, a nivel profesional por excelencia, pues bueno, pues ahí está, ahí está. Pues yo creo que quedas marcado. Bueno, hay que prepararlos, hay que preparar las salidas en las empresas. Cuando sales de una empresa tienes que prepararla bien y bueno, pues digamos que haya la menos sangre posible. Si la salida es buena, y bueno, hay muchas circunstancias, depende cómo salgas de una empresa y bueno, hay muchos factores. A lo mejor la empresa, pues bueno, no ha cumplido con lo prometido y bueno, pues es muy complicado, Erwin, es muy complicado. Bueno, con respecto a continuar con el webinar, pues bueno, estos son unas pautas que, bueno, que es lo que hay que hacer más o menos cuando se hace el proceso de iniciación de un proyecto. Pues bueno, pues seleccionar al director de proyecto, es decir, el director de proyecto, que es el entrenador, que es el jefe, hombre, pues nada más que se firma, pues hombre, lo primero es seleccionarlo, es decir, no vale que se planifique, no vale que ya estén las compras hechas y luego metemos como un parche al director de proyecto, ¿vale? Pues bueno, hay que determinar la cultura de la compañía, los sistemas existentes, eso hay que tenerlo claro para la hora de comprar. Ahora es una empresa que decide hacerlo todo, la cultura de su empresa es el know-how, hacerlo interno y no subcontratar nada, sino contratar personal y hacerlo todo bajo su metodología. Eso pues hay que tenerlo en cuenta cuando se desarrollan las compras. Hay otra empresa, hay otra cultura de empresa que, por ejemplo, quiere subcontratar todo. Lo único que tiene son gestores y lo que hace es subcontratar los servicios y los materiales que necesita. Bueno, pues hay que recolectar los procesos, dividir los proyectos grandes en fases. Esto es lo típico, divide y vencerás. Tú contra una cosa muy grande no puedes, pero contra una cosa pequeñita, pues bueno, pues si la divides la cosa grande en 5 cosas pequeñitas, pues bueno, pues la podrás atacar mejor. Entender el caso del negocio, identificar los requisitos, riesgos, restricciones, evaluar el proyecto y la viabilidad del producto, crear objetivos medibles. Es decir, esto es un tema, son las métricas, estos son importantísimas. Es decir, hay que crear, pues decir, pues bueno, pues quiero que este proyecto me gane, que tenga un ROI de un 15%. Bueno, tiene que ser medible, es decir, ¿cómo lo mido? Bajo la inversión, bajo las horas trabajadas, bajo el coste, bajo la calidad, quiero tener menos de 2 no conformidades, quiero retrasarme menos de un mes en un proyecto de 44 meses. Es decir, hay muchas maneras de medirlo y hay muchos indicadores. Pues bueno, pues eso hay que crearlos. Hay que desarrollar el acta del proyecto, hay que identificar a los interesados y bueno, pues esto es un poco, son pautas a seguir, ¿no? Lo que es en la planificación, aquí pongo lo que pongo entre paréntesis, es el único grupo que tiene un orden asignado. Todo esto que veis ahí hay que hacerlo según están las columnas, de arriba a abajo y de izquierda a derecha. Es decir, primero hay que determinar cómo se planifica cada área de conocimiento, hay que determinar los requisitos, crear el enunciado del alcance del proyecto, evaluar qué comprar y qué crear los documentos de adquisición, determinar el equipo de planificación,
crear la estructura de desglose de trabajo, crear la lista, crear el diagrama de cómo se juntan las actividades, inicio, fin, 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 inicio más 5 días más tarde, inicio, final, final, inicio, todo lo que es la programación en Project, que por cierto, en el máster de ALDE tenemos un módulo completo con prácticas del software de Project de Microsoft. Concretamente, pues la dan profesores directamente de primera calidad, que son los propios que venden las herramientas y son propios de Microsoft. Nos hacen, creo recordar, un par de casos en cada máster y bueno, pues están siempre con la última revisión y están siempre muy actualizados. Luego, bueno, pues determinar la ruta crítica, bueno, estimar el tiempo, el coste, la ruta crítica, desarrollar el cronograma, el presupuesto. Bueno, eso es una serie de listas que, bueno, ya de actividades que hay que hacer. Insisto, en la planificación es en el único que hacerlas en ese orden, ¿vale? Luego, el siguiente fase es la ejecución. Pues bueno, pues eso son lo que hay que tener en cuenta cuando se ejecuta un proyecto. Ejecutar el trabajo de acuerdo al plan de dirección del proyecto, producir los deliverables o entregables, solicitar cambios, implementar únicamente los cambios aprobados, la mejora continua, seguir los procesos, realizar auditorías de calidad, adquirir el equipo final, dirigir a las personas. Bueno, estoy saltando algunos, esto, bueno, como está grabado ya lo podéis ver con más calma, pero bueno, son más o menos, os leo un par de días de cada una y bueno, y os describo alguna. Informar el desempeño, enviar y recibir información, solicitar retroalimentación, llevar a cabo reuniones, y esto es importantísimo. En las reuniones, una de las máximas que yo voy siempre a todas las reuniones, me da igual con mi equipo de trabajo, aguas arriba, o con mi dirección general, o con clientes, o con lo que sea, a una reunión se entra con una agenda y se sale con un acta de reunión. Son los dos requisitos que hay que ir a una reunión. Es decir, antes de entrar a una reunión, una agenda. ¿Qué se va a hablar? ¿Qué temas vamos a tratar en la agenda? Y en la reunión se hace la minuta. La minuta o cómo queda de lo que se habló. Ahí se puede poner quién es el responsable, lo que se cambia, lo que se afecta, y esa minuta luego se entrega y se firma por todos un representante de cada firma o de cada interesado que esté allí, y se eleva prácticamente pues a documento contractual entre un vendedor y un comprador. Es importantísimo. Antes de entrar en una reunión, agenda. Y después de salir de una reunión, acta de reunión. ¿Vale? Bueno, la siguiente fase es la fase de monitoreo o seguimiento y control. Pues bueno, pues tomar acciones para controlar el proyecto, medir el desempeño, analizar y evaluar el desempeño, solicitar cambios. Esto es el único proceso que está en dos sitios. Está en el anterior, en ejecución, y está en seguimiento y control. Y los cambios los puede solicitarse cuando estamos en la fase de ejecución o cuando estamos en la fase de seguimiento y control. Eso sí, el aprobar o rechazar cambios solamente es en la fase de control. ¿Vale? Entonces, pues, dar seguimiento al compromiso de los interesados, gestionar la configuración, crear proyecciones a futuro. Esos son los que son los análisis de proyección de proyecto, lo que si tenemos gastado hasta ahora un 5% más y estamos en la mitad fase, en el 50% del proyecto, la proyección es que al 100% pues gastemos el 10%. Si el proyecto es 1 millón, el 10%, si hoy perdemos 50.000 dólares, pues al final el 10% de 1 millón son 100.000 dólares. Eso son lo que es proyecciones a futuro. Realizar el control de calidad, gestionar las reservas y controlar las adquisiciones, que son las compras. Finalmente, para lo que es el cierre, pues hay que confirmar que el trabajo está hecho, completar el cierre de las adquisiciones, que eso es un tema bastante difícil. Es un tema que, bueno, pues no es fácil de cerrar las adquisiciones. ¿Vale?
Es un tema que lleva su tiempo. Incluso hay empresas que les cuesta mucho y depende de metodologías que les cuesta mucho poder cerrar lo que es las adquisiciones. Bueno, voy respondiendo también a alguna pregunta que tenemos por aquí. Esta es de... Vale, ¿cómo puedo abrir esto? Ya aquí, comienza aquí. Vale. Elvis nos pregunta, por favor, ¿me puede responder los estudiantes de media en dirección de proyectos también podemos optar por la certificación PMP o el PMI? Sí. Y de hecho, lo que sí entiendo que tú eres un estudiante de MBA en dirección de proyectos. En el MBA de dirección de proyectos está incluido un módulo de la certificación PMP. Así que, claro que sí. De hecho, veremos ahora los requisitos que pide el PMI para poder examinarte y te voy a decir una cosa de las horas y eso, bueno, los requisitos y la respuesta es sí. ¿Vale? Bueno, entonces, después de ver todo esto, de esto que hemos hablado, de tanto rollo, de que si el inicio, de que si los riesgos, que si las compras, tal, ¿vosotros creéis que esto es... ¿creéis que es garantía de éxito? Pues no. Vuelvo a insistir que esto no es una ciencia exacta. Es decir, como os dije antes, la dirección de proyectos no es una ciencia exacta. Bueno, lo que sí te sirve es por muchas, si el proyecto falla, es para saber en qué se ha fallado. Eso sí que te sirve. Bueno, pues entonces esto ya, la siguiente slide es poco ya en relación a varias preguntas que nos habéis hecho. Mirad, estos son los requisitos mínimos para poder acreditarse. Entonces, aquí veis los requisitos mínimos. Si tú eres un titulado normalmente casi todos vosotros entiendo que vais a utilizar la segunda fila. Un bachelor o un degree de 4 años y tenéis que tener como mínimo 4.500 horas de experiencia en trabajando. Eso equivale prácticamente a entre 3 y 4 años. Es decir, que tú tienes que tener ya primero un bagaje de 3 o 4 años. Eso, la acreditación del PMI es la acreditación más senior que hay a nivel mundial. Entonces, pues bueno, obviamente, pues eso no se puede adquirir con, digamos, sin experiencias. Te pide como mínimo, pues, las 4.500 horas. Y luego te pide 35 horas de educación en Project Management. Obviamente, los másters de ALDE en dirección de proyecto cumplen sobradamente con las 35 horas porque vais a dar muchísimas más y te sirve como curso para presentar cuando te pide el PMI los requisitos de las 35 horas de educación Project Management. ¿Vale? Para que os hagáis una idea, simplemente un curso de estos aquí en España, pues prácticamente de los 500, 600, 700 euros no baja. Ese es el precio mínimo, que está establecido. Eso ya está incluido y no tienes que pagar nada ya está incluido en el máster y de hecho es un módulo que tenemos. Hombre, aquí nos pregunta Miguel Comino, viejo conocido, está ahora trabajando duramente en Argentina, que sí es fundamental que las personas tengan suficiente experiencia y conocimiento en cada tipo de proyecto de habilidades de desarrollo de las herramientas. Eso es clave, es decir, hay que tener, esto es una acreditación senior, muy senior, es la número 1 a nivel mundial. Entonces, pues bueno, entender que esto se requiere experiencia. A ver, Héctor me pregunta, ¿por qué? Pero ¿qué pasa si mi experiencia es, por ejemplo, en vialidad y más adelante quiero ser
director de proyectos sin identificación. Héctor, fíjate, voy a ir para atrás en la presentación. ¿Quién es quién? Sí, se me quedó ahora. ¿Quién dirige esto? Esto lo dijo un entrenador, este equipo. ¿Quién dirige este equipo? Un ingeniero, un economista. ¿Quién dirige los de la izquierda? Un médico. ¿Quién dirige un equipo, un equipo música? Un músico. ¿Quién dirige una expansión de una empresa a mercado? Pues a lo mejor un economista. ¿Quién dirige una investigación? Un médico. Os voy a poner un ejemplo. Un director de hospital. Un día, pues está, obviamente, tienes que tener un mínimo conocimiento del área. Es decir, lo que no vale es dirigir bueno, no vale, te cuesta, hay que saber del sector en el que estás. Cada sector tiene sus matices, hay que saber un poco de lo que está, pero lo que te estoy mostrando aquí es que un director de proyecto puede ser cualquier profesión. Es decir, hay que quitar el rol que venía de los años 70 y 60 de que un director de proyecto venía del área ingenieril. Ten en cuenta que la metodología, todas este tipo de metodologías, pues se crearon en los años después de la Segunda Guerra Mundial. En los 50 se empezaron a germinar y en los 60 fue cuando se oclasionaron. Y vienen, pues bueno, muy influenciadas por la NASA. La NASA fue la pionera a nivel mundial que empezó a implantar metodologías de dirección de proyectos en sus proyectos. De hecho, el proyecto Apolo y el proyecto Gemini, de los primeros cohetes, fue el primer proyecto ya con una metodología de trabajo del PMI. Y a partir de ahí, pues bueno, pues se fue desarrollando. Hoy en día cualquier profesión prácticamente está bajo el índole de una dirección de proyectos. De igual que seas médico, que seas abogado, que seas un economista, ingeniero, médico, lo que sea. Y aunque no seas nada. Bueno, dentro de tu profesión, ¿vale? Vamos a retomar los requisitos que pide el PMI para poderse examinar. Y bueno, creo que Héctor también me pregunta, ingeniero constructor y me puede desempeñar muchas faenas, cintas, cambios de edificios, etc. Vale, pues, sí, Héctor, sí, tienes razón. Es decir, puedes desarrollar tu actividad en otra área. Hombre, al principio obviamente te va a costar un poco, pero bueno, lo que es si estás en un área de, por ejemplo, energético y te vas a un área, vamos a decir, petroquímico, pues bueno, hay ciertas cosas que son muy similares. ¿Vale? Bueno, aquí tenéis, esta es la última, bueno, la penúltima slide, la última, bueno, os pongo ahí que, bueno, los cursos ofrecidos por ALDE cubren con creces las 35 horas requeridas por el PMI. Y bueno, pues aquí os voy a poner una serie de estadísticas para que veáis cómo funciona esto. Bueno, pues a nivel mundial hay prácticamente, si sumamos todas esas columnas y con todo lo que a partir de ahí, solamente están los 25 primeros países, ¿vale? Este es el dato a diciembre del 2015, ahora estas son estadísticas anuales. Prácticamente a nivel mundial hoy hay 900.000 acreditados como PMP. Y bueno, pues a nivel de países, pues bueno, obviamente el ranking lo lleva a Estados Unidos, prácticamente con más de 300. Las últimas fechas, números que tengo, pues son casi rozando ya pasando a los 300.000. Luego está China, Canadá, India, por países que son muy poblados, Japón, Brasil, tiene mucha cultura. Luego algunos países europeos, Alemania, el segundo es España. Ya hemos pasado al Reino Unido, prácticamente ahora en España estamos rozando los 10.000. Bueno, esos son datos para que los tengáis, bueno, tengáis un poco en cuenta. Aquí en España, por ejemplo, el capítulo está dividido por países. En todos vuestros países que estáis viviendo, sobre todo en Sudamérica, ahí tenéis, podéis contactar con el Charper, que nosotros en inglés se llama Charper, o capítulo local. Se me ocurre pues el de Bogotá, el de Mendoza, el de Buenos Aires, el de Santiago en Chile,
en México también, de Quito. Eso a través del Google podéis contactar con vuestros capítulos si queréis un poco localizar la organización más local donde estéis. Suelen ser todos los capítulos, tienen bastante actividad. Son capítulos, bueno, donde se pueden ofrecer muchos webinars, donde se mucha información, cursos, conferencias. Y ahora, pues bueno, aquí en Madrid, dentro de un par de semanas, vamos a tener el mega congreso del capítulo de Madrid del PMI. Pues bueno, pues apuntamos a 500 personas, es un día completo, está lleno de conferencias. Bueno, ese tipo de estar en este tipo de foros, con este tipo de acreditación del PMP, pues bueno, es importante. El networking en esta profesión del director de proyecto es muy importante. Bueno, vuelvo otra vez un poco para atrás para lo que son los requisitos y bueno, abrimos ahora pues un ratito de preguntas. Podéis, si tenéis alguna que otro tipo de preguntas, no sé si me ha quedado alguna por atrás. Ricardo ya la respondí. Héctor también. Miguel, mi amigo Miguel también. A ver, si tenéis alguna pregunta, ¿cuál es la diferencia de manejo entre una gestión de proyectos y el Scrum? Erwin, sinceramente, Erwin, no estoy familiarizado con la metodología de Scrum. Tomo nota y te puedo responder más adelante. Yo he escogido la dirección de proyectos bajo el PMP y es la que conozco y es la que os he explicado. La Scrum no soy experto. Lo que sí te puedo derivar es al... ¿Yo puedo escribir aquí ahora? Si escribo ahí, ¿me? Mira, en esta dirección que os estoy escribiendo, sí, PMI, .org, esta es la dirección del capítulo de Madrid. Puedes entrar y hay mucha información, hay muchísima información sobre Scrum. Puedes ver artículos, busca por ahí, siempre puedes buscar alguno por ahí. A ver, ¿alguna pregunta más? Certificación. Lorena me dice acerca de certificación de experiencia afectada. ¿Nos podéis brindar un ejemplo acerca de certificación de experiencia solicitada para el PMP? Bueno, pues obviamente lo que las 3.000, espera, ¿cuánto eran? 3.000, no, 4.500 horas son a participar en un proyecto. ¿Tiene que ser solamente el director de proyecto? No, pues puede ser el planificador del proyecto, puede ser el ingeniero del proyecto, puede ser el gestor de unos subcontratos del proyecto. Es decir, Lorena, PMP no solamente es el director del proyecto, sino que cada miembro del equipo del proyecto, digamos que es el director de una pequeña parcela o es, digamos, el responsable de una pequeña parcela. Dentro de las 4.500 horas, obviamente no te piden que seas el director, sino que tengas experiencia en dirección de proyectos. Luego, si te queda respondida, Lorena, y si no me lo comentas ahora. Guillermo, en tu opinión, ¿cuál es la mejor forma de preparación para presentarse a la certificación PMP? Estoy interesado en certificarme. Pues bueno, primero hay que estudiar. Guillermo, esto es un examen, son 4 horas de examen. El examen está en inglés, está traducido al español. Yo mi recomendación es que lo hagáis en inglés traducido al español. Hay muchas preguntas que la mente, pues bueno, yo que llevo 25 años trabajando en esto, pues hay palabras que incluso me cuesta decirlas en español, porque estoy todo el día hablando con mis directores en inglés, con mi cliente en inglés, con mis suministradores en inglés, viajando por medio mundo, y cuando voy a Japón no hablo japonés. Cuando voy a Alemania no hablo alemán, cuando me voy a Suecia no hablo sueco, cuando me voy a Bélgica no me hablo ni flamish ni francés, siempre hablo inglés. Y me resulta pues más cómodo. Eso es un poco cada uno. Yo lo que recomiendo, eso es una opción que es gratis, no hay que pagar más ni pagar menos, siempre hay que solicitarla, la traducción al español. El español, bueno, es nuestra lengua materna y bueno, pues es la que mejor nos defendemos. Mi experiencia me dice
que dado que es gratis y que no te cuesta nada, pues solicita el examen traducido al español. Aunque la pregunta te viene en los dos idiomas. ¿Cómo te puedes hacer la mejor manera? Pues con los másteres de dirección de proyectos hay una metodología que está contrastada y está contrastada que si sigues todas las pautas que te permite, que te dice la plataforma que está asociada a los másteres de ALDE, tienes luego un simulador de preguntas. Al final tienes que hacer, ¿cómo aprendes a hacer muchas preguntas? Pues haciendo un simulador de preguntas. Hay simuladores muy buenos. El que tiene ALDE es el mejor en habla hispana. Es el número 1, está muy contrastado hasta la fecha. Si no me equivoco, tiene una fiabilidad del 100%. Es decir, todos los alumnos que han pasado, que la propia plataforma dice que pase al siguiente tema, ninguno ha suspendido. Eso sí, no te lo van a regalar la certificación. La certificación es dura y por eso es la número 1 a nivel mundial. Pero bueno, lo que es una realidad es que la gente se presenta y la gente aprueba. Hombre, quizá al ser una acreditación tan senior, pues hombre, no el perfil de cliente, vamos a decir, o de alumno que se examina, va muy concienciado. Hombre, tampoco te voy a decir, no es fácil aprobar la primera, pero bueno, se puede aprobar la segunda y a la tercera, no pasa nada. Es decir, y lo mejor cuando tienes una caída es levantarse y seguir para adelante. Es decir, bueno, pues hay gente que aprueba la primera, hay gente que aprueba la segunda. No es un examen fácil. Y bueno, luego hay pues temas de nervios, te puedes poner nervioso. Yo la acreditación me la saqué con 45 años. Obviamente te puedes imaginar que con 45 años no tengo la misma cabeza, ni habilidad, ni rapidez que tenía cuando me hice la carrera con 20 años y 19 años. Pues te puedes poner nervioso, te puede dar tiempo a que no te dé tiempo a hacer el examen y bueno, pues acabarlo. Bueno, hay muchos factores, ¿vale? A ver si me queda alguna pregunta por aquí arriba. ¿Qué tipo de proyectos? Jorge Humberto me dice, ¿qué tipo de proyectos son aceptados por el PMI? Por el PMP, todos. Lo que te he dicho antes, Jorge. Puedes ser ingeniero, puedes ser abogado, puedes ser economista, puede ser lo que quieras. No, el PMP no te limita a un proyecto, digamos, del ámbito ingenieril. Mario pregunta, ¿la experiencia debe ser... Uy, perdí la pregunta. ¿La experiencia debe ser en proyectos de gran alcance o de cualquier alcance y cómo se comprueba? Bueno, no, los proyectos... yo me dedico a refinerías. Sí, una refinería es un gran alcance. Te estoy hablando de proyectos de más de 100, 200, 400, 500 millones. Pero bueno, un proyecto puede ser preparar, no sé, una cosa bastante sencillita. Hay proyectos de 5.000 euros o de 2.000 euros, preparar una pequeña aplicación. Hay proyectos que duran una semana. Hay de todo. Es decir, que sea más grande o más pequeño no te influye en lo que es en tu experiencia. Tú tienes experiencia pues en un tipo de proyectos pequeños, porque a lo mejor tienen que ser mucho más ágiles y mucho más directos. Los míos se desarrollan en años, o los tuyos se desarrollan en días. Un proyecto pequeño se me ocurre, pues, preparar un pliego para una empresa que tiene que hacer una subvención el mes que viene. Bueno, pues son proyectos pequeñitos, de 1, 2, 3, 4 personas, como máximo, no sé, me ocurre eso. ¿Vale? Miguel Comino, ahí como se nota que la experiencia habla, nos dice que de hecho un gran proyecto está compuesto de cientos de pequeños proyectos. Por eso es lo que os comenté antes. Alguien que no es director de proyectos, sino que participa en un proyecto, por ejemplo, en el área de compras, o en el área de... Eso es un pequeño proyecto, es lo que dice Miguel. Es un pequeño proyecto dentro de un gran proyecto. Él lleva el área de compras, otro lleva el área de planificación, otro lleva el área de supervisión, otro lleva el área de calidad, otro lleva el área... Son pequeños proyectos dentro del gran proyecto de lo que es, por ejemplo, montar una refinería. Muchas gracias, Miguel, por tu apunte. Jorge Bautista, la oferta en México es viable. Hay mucha oferta y poca demanda. Bueno, mucha oferta y poca demanda. Pues bueno, es
Me dice Jorge que es pregunta. ¿La oferta es viable? ¿Hay mucha oferta y poca demanda? Pues no lo sé. Hombre, la profesión de dirección de proyecto es la profesión más demandada a nivel mundial. México no es una isla. México sigue más o menos la tendencia mundial. Ahora, pues bueno, México es un gran país con mucha población, bueno, con una gran estabilidad económica. Y bueno, si sabes que los países con más estabilidad económica, pues los proyectos surgen. Lo que conozco un poco más con respecto a mi sector del oil and gas, pues bueno, ahora se va a dar lo que es todo el tema de Pemex, pues bueno, independientemente de la crisis financiera que tiene Pemex, pues tiene que abordar muchísimos proyectos. Yo creo que la tendencia mundial es que el director de proyecto es una profesión de futuro y de gran futuro. A ver, ¿qué nos dice Héctor? Me dice aquí, déjame. ¿Para la experiencia es necesario que sea en un solo área o puedes sumar experiencia en muchas sumando? Claro que sí, Héctor. No puedes sumarla en una hora. Por ejemplo, yo me pasé unos años en el área de inspección, otros años en el área de construcción, otros años, otras horas, vamos a decir, en el área de proyectos, en otros años en el área de gestión más directiva. Sí, la respuesta es tú puedes sumar horas en el área que estés. Puedes sumar, obviamente, en varias áreas. Eso la respuesta sí. Así, si me queda alguna por aquí arriba. Pregunta. Aquí no puedo ver. Si tenéis alguna más por ahí. A ver, Jorge. Vale, ¿alguna pregunta más tenéis por ahí? La última, gracias Jorge por el ok. ¿Alguna preguntita que tengáis? Bueno, recuerdo que el webinar queda grabado. Así es, el webinar quedará grabado, de modo que lo recibirán en su correo electrónico para verlo en el momento en el que deseen. Y de todos modos, ante cualquier duda, comentario o sugerencia, nos pueden escribir a admisión@ealde.es. Por último, aquí os pongo lo que es la dirección del PMI, web.pmi.org. Ahí, bueno, podéis incluso daros de alta, no hace falta ser del PMI, de ser PMP para darte de alta, te piden unos pequeños datos. Podéis trastear, lo que ya llamo visitar esa página, hay mucha información libre. Bueno, y bueno, muchas... Vale. Bueno, Enrique Jorge Humberto se despide, Miguel también, te espero en tu próximo viaje cuando pares porque aquí en la T4 y antes de volver a Asturias, a ver si me llamas. Y Ricardo, gracias, Héctor, Osvaldo, gracias a vosotros. Y nada, me despido como siempre. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Esto es un mundo muy pequeño para que no volvamos a coincidir. Gracias a vosotros.